Características generales del arte griego. A finales del segundo milenio a.C., en el mar Mediterráneo, se pusieron los cimientos de la civilización europea y occidental. La cultura griega fue el producto de varias oleadas de pueblos indoeuropeos que se fueron asentando en la Hélade, entrando por el norte de la península balcánica. Hacia el 1600 a.C., los aqueos, dueños del bronce, fundaron el imperio micénico y tras desembarcar en la isla de Creta, suplantaron y absorbieron a la cultura cretense o minoica. En torno a 1200 a.C. serán los dorios, portadores de armas de hierro, quienes desplacen a los aqueos, dando lugar a la llamada Época Oscura. Lacerado por estas invasiones, el tejido helénico se reconstruyó laboriosamente gracias a la comunidad de una lengua, de unas costumbres y un modo de comprender la religiosidad que desembocó en la fundación de la polis como elemento unificador del mundo griego. El asentamiento de la ciudad-estado se establecía por lo normal en una zona de relieve cuyo punto más alto se denominaba Acrópolis y que en cierto modo mantenía la función defensiva de las fortalezas micénicas. Sin embargo, la polis era un mundo abierto, un lugar en el que las ideas circulaban y los vínculos sociales eran necesarios para su buen funcionamiento. Un ambiente completamente diverso del mesopotámico o del egipcio, civilizaciones donde la población normal estaba totalmente excluida por las élites aristocráticas y religiosas. En estos lugares, el saber y el arte se quedaban encerrados en templos y palacios, motivo por el cual no se convertían en patrimonio cultural. La ciudad griega se convirtió en el escenario ideal donde la producción artística estaba en consonancia con el realismo, el individualismo, la elasticidad mental, la voluntad participativa y el amor por el debate de sus ciudadanos. La sociedad y el pensamiento griego pusieron su foco en el ser humano, motivo por el cual no es de extrañar que también se convirtiera en el centro de atención del artista griego. Así que esta es la primera característica general del arte griego, un arte a la medida del ser humano, que se vislumbra tanto en sus proporciones como en sus temáticas y funciones. Ese interés por el ser humano se percibe también en su religión. No olvidemos que sus dioses no solo tienen forma humana, sino que además comparten nuestras pasiones y nuestro modo de relacionarnos con el mundo y con los demás. Las divinidades griegas son el vivo retrato de la psicología humana, motivo por el cual la segunda característica del arte griego es esta, un arte impregnado de religiosidad, politeísta y antropomórfica. Otro rasgo fundamental del espíritu helénico consiste en su amor por el pensamiento racional, la ciencia, la simetría y la proporcionalidad matemática, motivo por el cual surgen los cánones ideales de belleza y los órdenes arquitectónicos. De este modo, podría hablarse de cierto intelectualismo estético en la incesante búsqueda de la proporción matemática, tanto en la arquitectura como en la escultura. Otro rasgo particular del arte griego, principalmente en el período clásico, fue la evolución del oficio del artista, que pasó de un anonimato en la época arcaica influenciada por Oriente hacia la manifestación de personalidades individuales en el período clásico. Frente a este anonimato, similar al egipcio, las obras griegas se firmaban y cada artista seguía una línea personal, incluso creando sus propias escuelas. De este modo, otra característica importante del arte griego es que los artistas firmaban su obra, eran reconocidos socialmente e incluso creaban sus propias escuelas. Para terminar, no podemos olvidarnos de un aspecto que revolucionó la historia del arte. El arte griego evolucionó vertiginosamente de formas esquemáticas, estilizadas y geométricas de la época arcaica a otras que representaban la realidad orgánica de la naturaleza, en particular la del ser humano. Sin embargo, el artista griego no pretendía representar la mera realidad concreta, sino una realidad idealizada e universal. Por poner un ejemplo, estas esculturas no representan a una persona concreta, sino la idealización del hombre o de la mujer desde el punto de vista de la eternidad.
De este modo, la quinta y última característica general del arte griego es un arte que imita y a la vez idealiza la naturaleza. En conclusión, estas son las 5 características generales del arte griego. Un arte a la medida del ser humano, impregnado de religiosidad politeísta, que busca siempre la simetría y la proporción, que reconocía socialmente a los artistas y que imitaba y a la vez idealizaba la naturaleza.